Buenos días, profesor Sergio Claver y compañeros presentes. Mi nombre es Diego Cáceres y junto con mis compañeros Diego Manchego, Alison Tocre, Sebastián Espinosa y Willy Silva, vamos a presentar nuestro proyecto sobre diseños antisísmicos con aisladores y disipadores sísmicos del curso de Introducción a la Ingeniería Civil. Como todos sabemos, los sismos son una serie de vibraciones de la superficie terrestre generadas por un movimiento brusco y repentino de las capas internas o capas tectónicas. Y debido a que el Perú pertenece a una zona con altos niveles de movimiento sísmico llamada Cinturón del Fuego, tiende a sufrir sismos con más frecuencia que en el resto del mundo y con mayores magnitudes. Por ello, nuestro país es uno de los más afectados por este fenómeno. Tales como ejemplo tenemos el terremoto de Ancash de 1970, que alcanzó una magnitud de 7.9 en la escala de Richter, provocando alrededor de 70.000 muertos y 380.000 heridos. También tenemos el terremoto de Pisco del año 2007, que alcanzó una magnitud de 8 en la escala de Richter, provocando alrededor de 514 muertos y 41.000 heridos. Y a lo largo de la historia, los sismos siempre han causado daños a las diversas estructuras hechas por el hombre. Por ello, la ingeniería siempre ha buscado soluciones para reducir los daños causados por este fenómeno. Uno de los sistemas más usados y recomendados por los ingenieros son el uso de aisladores y disipadores sísmicos, y ya que ayudan a prolongar la vida útil de los edificios, evitando colapsos y salvando vidas humanas. Estos dispositivos logran reducir de manera muy eficiente el daño provocado por las ondas que liberan los sismos. Estas ondas sacuden la tierra en una dirección, haciendo que el edificio deje su estado de reposo y así ocasionando que las fuerzas de inercia se muevan en dirección contraria al movimiento de la tierra. Y además, también aparece la fuerza de la cortante basal que trata de volver el edificio a su estado natural, causando así la deformación de la estructura. A continuación les cedo mi palabra a mi compañero Sebastián, que les explicará mejor sobre esas fuerzas. Bueno, continuando con la exposición, yo, Sebastián Espinosa, expondré sobre los gráficos de fuerza. En la primera imagen, vemos que el movimiento sísmico desplaza el edificio a una dirección, y la inercia de este hace que el edificio vuelva a su estado de reposo. Esto ocasiona una oscilación del edificio. La cortante basal en una edificación es la acumulación progresiva de las fuerzas cortantes de cada piso. Esto quiere decir que en cada piso se van acumulando a medida que nos vamos acercando a la base, ya que mientras más cerca a la tierra esté el edificio, este será más pesado y con muros mucho más grandes, que evitarán que el edificio oscile. Mientras que en los últimos pisos, teniendo en cuenta que no soporta mucho peso, la oscilación será mayor. En la siguiente imagen vemos que en todos los edificios se busca un equilibrio de resistencia y ductibilidad, o sea, la capacidad de un cuerpo para deformarse. Vemos que las vigas, los pilares y los cimientos son elementos que ayudan a la resistencia, mientras que las paredes y los materiales de las que están compuestas ayudarán a la ductibilidad de este. Más importante aún son los disipadores y los aisladores sísmicos, de los cuales mis compañeros hablarán a continuación. Le paso la palabra a mi compañero Diego Manchego. Buenos días, mi nombre es Diego Manchego y ahora voy a pasar a hablar acerca de los aisladores sísmicos. Los aisladores sísmicos son dispositivos que se ubican en la superestructura de los edificios, es decir, que van entre los cimientos y la base de los marcos importantes de este, que en este caso vendrían siendo las columnas. Los aisladores están diseñados para separar al edificio con las ondas del sismo, con las ondas del suelo, para que de esta forma este presente menos vibraciones y se produzca una menor transmisión de energía cinética. El funcionamiento de los aisladores es bastante sencillo. Consiste en cambiar las propiedades dinámicas del edificio, haciéndolo más flexible, aumentando el periodo, para que de esta forma cuando un sismo ocurra, la aceleración de sus vibraciones sea menor, ya que el movimiento sísmico lo sufrirán los aisladores en su lugar. Y con este cambio en la aceleración, las fuerzas que en un primer momento afectaban y dañaban al edificio, tales como la inercia y la cortante basal, se verán muy reducidas, porque recuerden de que la fuerza es igual a masa por aceleración.
Y para dar a entender mejor el funcionamiento de estos aisladores, decidí que voy a reproducir un pequeño video de la simulación de un sismo en dos edificios. Uno que tiene aisladores sísmicos y otro que no los tiene. Y bueno, como podemos ver claramente en el video, el edificio de la derecha, el que presenta aisladores sísmicos, vibra mucho menos que el que no los tiene. Eso es porque la presencia de los aisladores hace que la diferencia entre el periodo del edificio con el periodo del suelo sea mucho mayor, lo que reduce las vibraciones. Y diría de que todo esto es posible gracias a la ubicación de los aisladores sísmicos, ya que el hecho de que se ubiquen entre los cimientos y la base de las columnas hace de que su efecto amortiguador llegue a todo el edificio, independientemente de su altura. Así que en resumen, los aisladores aumentan el periodo, lo que reduce las aceleraciones y reduce el impacto del sismo en este. Pero ¿cómo son los aisladores en realidad? Existen esos tres tipos de aisladores de los cuales quiero hablar. El primero son los elastoméricos, los cuales son los más comunes y están hechos de goma sintética natural, rodeada por capas de acero con un núcleo de plomo en el interior. Esos materiales le permiten grandes deformaciones y este tipo de aislador son los más ideales a la hora de flexibilizar los edificios. Luego tenemos a los aisladores de fricción, los cuales están hechos de dos placas superpuestas cóncavas de acero, con un péndulo articulado en el medio de estas. Ese aislador consiste en que gasta la energía del sismo entre la fricción de otros materiales, y de los tres tipos, ese es el más pequeño, así que es el mejor para ahorrar espacio. Y finalmente tenemos a los aisladores deslizantes, los cuales vendrían siendo más como un complemento a los aisladores elastoméricos, ya que están hechos de los mismos materiales que este, pero la goma está puesta de forma anillada, de tal forma de que este aislador está diseñado más que nada para resistir cargas verticales, y está ubicado en las partes más ligeras del edificio, tales como las columnas pequeñas o las escaleras. La instalación de los aisladores sísmicos también es sencillo de comprender, pues inicia en fases tempranas de la construcción, en donde se hace un estudio del suelo y excavación de los cimientos. Y una vez que termina esa parte, se colocan los insertos metálicos, en donde se apoyará el aislador. Una grúa carga el aislador y lo coloca en su posición, para luego para luego ajustar los insertos metálicos y reforzar el posicionamiento del aislador con grout. Según la empresa peruana CDB Ingeniería Antisísmica, el costo de instalación de uno de estos aisladores cuesta aproximadamente de 30 a 50 dólares el metro cuadrado, lo cual es bastante económico, teniendo en cuenta de que estos tienen una vida útil de aproximadamente 50 años. Y para terminar con esta parte, me gustaría recalcar la efectividad de los aisladores sísmicos, pues reducen hasta un 80% las vibraciones del edificio por los sismos, lo cual ha hecho que varios países como Japón, Estados Unidos y varios de Latinoamérica hayan demandado este producto en gran medida, lo cual diría que es un paso adelante en el diseño estructural. Y bueno, ahora quiero cederle el paso a mi compañero Willy, quien les va a hablar acerca de los disipadores sísmicos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Willy Silva Chauca y vean, les presento otro diseño antisísmico que vendrían a ser los disipadores. Que estas vienen a ser dispositivos que van instalados en la estructura misma, ayudan a disminuir la energía que proviene del sismo, ayudando a protegerla. A diferencia del aislador, estas no separan la estructura del suelo, más bien amortiguan la estructura al momento que detectan fuerzas horizontales como son los vientos y el sismo, ¿no? Para explicarles mejor, les voy a dar un ejemplo que, como ves en la diapositiva, hay una columna. Al momento de izarla, las varillas por sí solas no presentan esa rigidez. En cambio, cuando ya la van armando con los estribos en cada sección, va ganando estabilidad para luego ser vaciada con concreto. Similar sucede con los disipadores, ¿no? Entrelazan la estructura, permitiendo una mayor comunicación entre ellos. Y la ventaja de usar disipadores vendría a ser que no necesitan mantenimiento la mayoría de ellos, ¿no? Porque al estar a la vista es fácil de detectar alguna falla y poder repararlo o cambiarlo en todo caso, ¿no? Y estas sigan operativas ante una siguiente eventualidad. Su costo no varía de los 15 a 30 dólares por metro cuadrado, según estudios de la empresa CDV, Ingeniería Antisísmica, y teniendo una durabilidad de 50 años aproximadamente, según nuestra normativa peruana. Acá les presento los disipadores
que viene a ser uno de ellos el disipador viscoso, comprendida por cámaras sí, huecas, cilindros, pistones, fluidos viscosos como son el aceite o goma. Estas trabajan de manera que al detectar una fuerza horizontal se expande y se comprime para crear un efecto de amortiguación en la estructura. Contamos también con el disipador por fricción, similar al aislador de fricción, ¿no? Que estos actúan friccionándose entre ellos al detectar un sismo y que estas deben estar instaladas adecuadamente para que puedan trabajar. Continuando, tenemos también el disipador TADAS y HADAS. Estos son similar, trabajan disipando la energía en calor y se deforma, similar a un resorte. El disipador HADAS tiene la sección en forma de I y el disipador TADAS su sección en forma de T. También tenemos lo que son las juntas sísmicas que ayudan a evitar también, ¿no? Reducen también el movimiento y que juntas sísmicas entre edificio y edificio, según nuestra norma, debe tener un espacio no menor de 3 centímetros. Para su instalación de estos disipadores se requiere personal capacitado, maquinaria necesaria, equipo y sobre todo materiales de calidad. Bueno, le doy paso a mi compañera Alison. Muchas gracias. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Alison Tocre y voy a exponer sobre las recomendaciones y conclusiones a las que llegó mi equipo. Como primera conclusión, podemos mencionar que los aisladores en los últimos años han representado una alta demanda y Perú no ha sido la excepción. En la diapositiva podemos observar el Centro de Información e Investigación de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. En el año 2012, el decano de dicha facultad comentó que ya había empezado la licitación internacional para adquirir este sistema. Y así, en el año 2018 se inauguró el primer edificio con aisladores sísmicos en el Perú. Y la frase que observamos arriba de la imagen fue dicha por el ingeniero Javier Piqué del Pozo. Como segunda conclusión, podemos mencionar las ventajas de estos aisladores, como por ejemplo su eficiencia, su costo accesible, su vida útil, y como punto más importante, generan seguridad, por lo cual son capaces de salvar vidas. Como tercera conclusión, mencionamos a los disipadores, los cuales se encargan de reducir la aceleración de los edificios. Y en la diapositiva observamos dos ejemplos, el edificio Reducto y la Torre Banco de la Nación. Estos dos edificios cuentan con un sistema de disipadores viscosos. También podemos mencionar la torre del aeropuerto Jorge Chávez, el edificio Barlovento y el centro empresarial Panorama. Y como cuarta conclusión, podemos mencionar las diferencias entre los aisladores y los disipadores. Primero, los disipadores no separan al edificio de las ondas sísmicas, sino que acumulan la energía de las ondas sísmicas para evitar que los edificios colapsen o sufran daños. Segundo, los disipadores, a diferencia de los aisladores, no requieren de mantenimiento en la mayoría de casos, pues están diseñados para resistir estas ondas sísmicas de manera eficiente. Y tercero, los disipadores se encuentran a la vista de la estructura, caso que no pasa con los aisladores, que se encuentran entre la subestructura y superestructura del edificio. Y las recomendaciones a las que llegó mi grupo son las siguientes. Primero, que se deben utilizar materiales de calidad y no escatimar en gastos para así llevar a cabo un buen proyecto y evitar pérdidas humanas. Segundo, la idea de los diseños antisísmicos debe ejercerse en todo el mundo, pues actualmente una gran parte de las obras no cuentan con este diseño. Y tercero, el artículo 23 de la norma técnica E.030, diseño sismorresistente, no especifica que el implemento de aisladores y disipadores sísmicos es obligatorio. Por este motivo, nuestro grupo de ingenieros estudiantes plantea como recomendación final que esta normativa debería modificarse, para así hacer del Perú un lugar más seguro para vivir.
Gracias por su atención.